Hola a todos. Soy Moisés Cota del Ángel. Bienvenidos y bienvenidas a su canal, Resentimientos de la Nación, donde les traigo estos vídeos acerca de cómo ha sido el horroroso sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. 2012. La toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Vuelve el PRI. El inicio de las reformas de Peña. Un nuevo sexenio de horror. Cuando Enrique Peña Nieto, quien había sido candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, tomó el poder presidencial de México, el 1 de diciembre del 2012 desde la Cámara de Diputados, pensé que solo era una broma que pasaba por la televisión. Que no era en serio que alguien como cierto personaje de la televisora, plutócrata de Atlacomulco, tomara las riendas de la nación, asediada por la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, relevando a su predecesor abanderado del Partido Acción Nacional, PAN, Felipe Calderón. ¿Cómo es que este ganó si muchos mexicanos no votaron por él? ¿Cómo quedó como presidente si fue odiado por muchos del pueblo, si su desempeño como gobernador del Estado de México fue deficiente? Sobre todo por el caso de Atenco en 2006, sobre todo por las bufonadas que parece que hace a propósito, y sobre todo cuando muchos ciudadanos no se hicieron esperar para manifestarse en contra de su toma, inmerecida, de protesta y los granaderos fueron a reprimir nuestras inconformidades como siempre haciendo uso de la fuerza bruta. Pudo comprar la presidencia, y lo hizo, con todo el dinero que tiene, que tomó del erario y del lavado de dinero de sus coordinadores de campaña, ¿o será que el pueblo sí votó por él? Por hambre, por necesidad, por ignorancia y falta de memoria, para recibir la tarjeta de compras, la torta, el jugo, 100 pesos, playeras y demás basura, a cambio del voto en el 2012? Que fueron muchas personas en esa lamentable condición, en que todo tipo de gobierno mexicano ha dejado al pueblo. El movimiento juvenil de Yo Soy 132 se levantó en contra de la imposición de los medios y del entonces candidato Peña Nieto, que atentó contra la libertad de expresión y una imposición que fue uno de los actos de corrupción que influyó en la inminente victoria de dicho candidato priista de Alcantarilla. Muchos pensamos que esto era una broma, y en efecto, esta toma de posesión fue una broma de mal gusto, una soberana burla, sobre todo para los que no votamos por y para los que se levantaron contra él desde el Yo Soy 132. Hubiera preferido que se hubiera acabado el mundo el 21 de diciembre. Hubiera preferido que, después de la humillación del baño en la Universidad Iberoamericana, se le hubiera olvidado la absurda idea de ser presidente de la República Mexicana. Por otro lado, fue el fin de México cuando hizo toma de posesión y dijo estas palabras como cada presidente electo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, cuidando el todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciera que la nación me lo demande. Constitución Política, 2017, página 82. Y así fue. El pueblo se lo demandó, pero parece que no escuchó porque decidió seguir con esta farsa y pronunciar estas palabras antes citadas, aún sin saber tal vez que son de la Constitución misma que estará saltándose durante su sexenio. Después se puso la banda presidencial aun cuando el pueblo no le confirió la presidencia, al menos no en su totalidad, sino el Estado, el poder mediático y cierto partido al que representa. En cada cambio de poder, la forma de gobernar es cada vez peor que la anterior. De eso no cabe duda, aun cuando el PAN gobernó 2 sexenios, jamás hubo un verdadero cambio con el expresidente Vicente Fox, solo de partido y de colores, ni seguridad nacional con el expresidente Felipe Calderón. Lo que más tarde hará es violar la mayoría de las leyes de la Constitución, descuidando el bien y la prosperidad de este caos al que llama Unión. Su toma de poder es ilegítima porque ¿quién votaría, aún por hambre y necesidad, por alguien que no pudo recordar los libros que han marcado su vida en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre del 2011? Por alguien que no supo gobernar el Estado de México. Por alguien que fue la burla de la nación por sus incoherencias y por la impopularidad que ganó con tan solo pertenecer a cierto partido político corrupto e innombrable. Obviamente, al igual que los candidatos a la presidencia de este país, se valió de la necesidad, del hambre, de la miseria y, sobre todo, de la ignorancia de la mayoría de los mexicanos para quedar como vencedor. Aún creo que haya un fraude electoral por el cual ganó, pese a que muchas pruebas como fuentes y páginas de internet, este fraude quedó impune. Parecía que el regreso del PRI al poder era una pesadilla, pero es ahora una horrible realidad. Pero debo admitir que con el PAN no estábamos mejor. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la masacre de periodistas del 2006 al 2012 no se llama libertad de prensa ni seguridad nacional.
Parecía que cierto candidato sabía que iba de ganar, pues ya se estaba preparando para ponerse al mando de México. Los 5 ejes en los que se enfoca su gobierno jamás fueron realizados. 1. Lograr un México en paz. 2. Lograr un México incluyente. 3. Lograr un México con educación de calidad para todos. 4. Lograr un México próspero. Y 5. Un México que sea un actor con responsabilidad social. Un México con altos índices de violencia ocasionados por el narcotráfico y el crimen organizado, muertes, la mayoría de estas, feminicidios, secuestros y desapariciones por la policía y el ejército mexicanos. ¿Al presidente le parece un México en paz? Con esta seguridad nacional de su gobierno logrará un México que descanse en paz. Si esta es la seguridad nacional que nos ofrece, ¿cuál sería entonces inseguridad nacional? Este gobierno terminará por enterrarnos a todos los mexicanos, si no es que solo nos echa a una fosa común sin siquiera un entierro. ¿Es acaso un México incluyente un México desigual con un gobierno clasista? Hasta ahora la pobreza en este país ha estado incrementando de forma rápida y descomunal, de la misma forma que su egoísmo y las riquezas de la familia y las amistades de este presidente. En esta lucha de clases, mismas de las que habla Karl Marx, que se viven a diario en todo México, la lucha se trata de ellos: la oligarquía, la plutocracia y el neoliberalismo aberrante, contra nosotros el pueblo, el proletariado, los miserables y agachados. Es imposible un México incluyente si el presidente gobierna desde la oligarquía, desde el privilegio, desde el abolengo, la alcurnia. El gobierno cumple, solo por hacer de este país un México marginado por su gobierno excluyente, indiferente, clasista y elitista. Solo hay igualdad y respeto entre los Montiel, entre los Peña, entre los Gamboa, entre las familias más acaudaladas de México. Hasta ahora la gestión del gobierno en cuanto a educación de calidad para todos es pésima, sobre todo en la educación pública. El sistema de educación de este país ha dejado mucho que desear, sobre todo cuando se le dejó de invertir en este sector en el gobierno de Calderón para invertir el dinero a la defensa nacional, que no nos ha dejado más que miles de muertos, sobre todo por su reforma educativa, de lo cual hablaré más tarde. Su nuevo modelo educativo ha transmitido la educación por competencias en lugar de una educación solidaria, humanista, reflexiva y de calidad en sentido real. Este modelo no nos ha enseñado siquiera cómo conservar un empleo, sino ignorancia en matemáticas y ciencias, sumisión y represión en civismo, muerte y agnosia en cultura y arte. En este país se nos enseñó a ser productivos, remilgados e ignorantes, no mejores personas, no mexicanos con buena educación ni inteligencia, pues desde el 2012 hemos sido gobernados por un burro que confunde libros y hasta fechas históricas. Creo que Peña Nieto, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, debió haber dicho que no leyó un solo libro en su vida. Tal parece que fue electo solo para gobernar, no para leer. En su penoso lugar, yo hubiera admitido mi incultura e ignorancia literaria, mejor que inventar nombres y quedar como un mentiroso y hablador frente al público. Mejor aún, no hubiera aspirado a ser presidente después del fracaso de gobierno del Estado de México. Tal parece que, para ser presidente del PRI, senador o diputado de quinta, o de quinto distrito, disculpen, se necesita de las mentiras, de la burocracia y la ineptitud como especie de propedéutica política, además de la corrupción y vínculos con el crimen organizado y pactos con el diablo. Con la reforma energética y todas las demás ha hecho este gobierno de este país un México próspero. ¿En qué sentido? México es, por supuesto, próspero en obesidad infantil, en feminicidios, en discriminación a los indígenas en todas sus formas, en miseria social y económica, local. Tal vez haya prosperado en sus empresas nacionales y transnacionales, y de su turismo gracias a los que nos visitan desde el extranjero, a costa de su propia vida. En corrupción, en narcotráfico y crimen organizado, en secuestros. México gracias al gobierno del PRI en eso ha sido próspero. Un México próspero no es un México sin gasolina, sin recursos. El aumento del precio de la gasolina ha hecho que la mayoría de los conductores dejen los autos desde la privatización de Pemex. Un México con responsabilidad social no es un gobierno que se responsabilice de sus propios intereses antes que los sociales. Una cosa es que se sientan responsables de las necesidades de la sociedad, pero nada les obligará a cambiar la situación del país aún después de la firma del Pacto por México. Honestamente, yo como mexicano, no me enorgullece un presidente como este. No hubiera preferido que hubiera regresado el PRI, pero tampoco hubiera preferido que el PAN continuara con la masacre de periodistas y la desaparición de personas. Si la situación del país cambiara, será para mal. ¿Ganó este candidato posiblemente por el voto del pueblo en necesidad? ¿O será que en la hora de las encuestas Peña compró a los funcionarios del Instituto Federal Electoral, IFE, para que se manipulase los votos a su favor en el 2012? O, más bien, más que fraude electoral, fue una planeación de tratos bajo la mesa de hace meses para que este haga posible la compra de las elecciones anticipada.
Obviamente las elecciones del 2012 fueron arregladas además, ¿o qué otra explicación puede haber a que este haya ganado tan fácil y se haya esforzado tan poco para ganar y merecer la presidencia de México? Pese a que fuimos a votar por otro candidato diferente el 1 de julio, el ganador resultó el candidato no solo del PRI, sino también del partido de Televisa, cuyo presidente de la empresa es su amigo Emilio Azcárraga Gallín. Su candidatura se convirtió en un espectáculo, lo que le dio el papel estelar del candidato favorito del pueblo mexicano, cuando solo fue el favorito del partido y de la televisora y de los demás medios de comunicación que, posiblemente, se aliaron con él por conveniencia. Más que victoria, se le debe llamar imposición, acaparamiento, rapacidad, egoísmo, nepotismo, a la elección de Peña Nieto como presidente con ayuda de los medios y de la mayoría de los mexicanos poco educados y críticos que fueron a votar siendo manipulados por el cíclope amarillento de Televisa con sus novelas, programas cómicos y noticieros. Misma televisora y otros medios afines a esta, se encargaron de desacreditar al candidato rival del PRD, Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador y asegurarse a que no gane las elecciones del 2012, según documentos. Obviamente hacer uso de los medios de comunicación y del dinero para tener mayor ventaja de las elecciones y, para colmo, ganarlas, es ilegal. Pero este delito fue impune, pues puede costear su libertad, así como los lujos como el avión presidencial, la Casa Blanca de las Lomas y las demás propiedades en el país y en el extranjero. La victoria de Peña Nieto por estos medios y por la corrupción era inevitable, por más que el pueblo se alzara en protesta contra su elección y toma de posesión, ilegítima. La empresa Televisa solo debió estar limitada a transmitir las elecciones, no le correspondía ayudar al favorito a ganar ni a enlodar a otros candidatos empujándolos al desprestigio. Televisa solo es para entretener, no para educar, no para informar al pueblo mexicano televidente. Sin embargo, Azcárraga Gallín no fue el único que ayudó a ganar a esta marioneta, sino, más tarde se sabrá por una ardua investigación seria y en libertad, que Emilio Lozoya, quien fue dirigente de Pemex del 2012 hasta en el 2016, involucrado en el caso de los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, fue quien financió la campaña de Peña Nieto, pero no el único. Entonces, ¿de qué sirve nuestro voto si no gana el que en verdad elegimos? ¿Qué sentido tiene votar en contra del partido que fue creado para ganar elecciones? Es decir, robar y comprar elecciones. La alianza del gobierno de Peña con Televisa significó no solo mayor manipulación masiva, sino también impunidad para sus amistades. En Nicaragua, encapuchados detuvieron a 6 camionetas con el logo de dicha televisora y con ellos a 18 de sus presuntos reporteros, detenidos por posesión de dinero lavado y tráfico de droga en agosto del 2012. La empresa Televisa negó toda relación con ellos y los dejó en Nicaragua a enfrentar el juicio en diciembre del mismo año, mientras las camionetas fueron decomisadas por la fiscalía de ese país. Los falsos periodistas de dicha televisora pasarán 30 años en prisión. Hubo impunidad para la empresa, pero no para los empleados de la televisora. El regreso del PRI no significa que ganó México, más bien ganó la corrupción, ganó el dinero y la avaricia burguesa, la fuerza bruta pública, la estuticia, la imposición, la banalidad, el nepotismo voraz o la oligarquía consentida, el Estado fallido, la fantochería, el neoliberalismo. El regreso del PRI es el regreso del horror, el regreso de la impunidad, de la inseguridad, del robar, del mentir y asesinar al pueblo de forma sistemática. ¿Qué hicimos acaso los mexicanos para merecer un gobierno como este? Porque no todos votamos por cierto candidato del PRI en el 2012. ¿Acaso no debimos de independizarnos de España en el siglo XIX? ¿Que no debimos expulsar a los franceses el 5 de mayo de 1862? ¿Acaso no debimos levantarnos en armas en 1910 para acabar con la dictadura vetusta de Porfirio Díaz? ¿Que acaso las cosas estaban bien antes del nacimiento del PRI en 1946? Con el presidente Peña se está transformando a México en un territorio de cadáveres y moribundos por doquier, en uno en que los únicos beneficiados son su familia y sus amigos burgueses, y tal vez, los jefes del narcotráfico y el crimen organizado. Con este, además, se está moviendo a México al precipicio, al olvido, al margen social y económico, a una miseria de vida y a una muerte segura. En lugar de una transición, nuevamente con el gobierno del PRI, se está pasando por un retorno a la vieja escuela de corrupción política o por una innovadora forma de tiranía y barbarie. En este sexenio estuve avergonzado de tener a este como presidente, como representante de todos los mexicanos, cuando, en cambio, solo representa a su partido y a la televisora amarillenta predilecta. El gobierno más peligroso no es el más fuerte, o el más corrupto, o el más rico o el más popular o intelectual, sino el más ignorante.
Poco se puede creer que el PRI decida regresar al poder político después de todo el mal que hizo en México, a excepción de Lázaro Cárdenas, antes de volverse este partido institucional, que alguien que desprecia al pueblo esté gobernando al mismo. En estos próximos vídeos veremos lo más destacado y nefasto del gobierno de Enrique Peña Nieto, también conocido como el sexenio del horror. El final de la calidad de vida de todos nosotros los mexicanos y la edad de oro del mal, de asesinatos y desapariciones forzadas, del silenciamiento hacia el verdadero y escrupuloso periodismo mexicano, de la enorme corrupción política, el neoliberalismo y enriquecimiento aberrante, y del crimen organizado. 6 años del nuevo PRI que es el mismo de siempre, porque por lo visto este no es un partido de cambio, sino de permanencia y estancamiento. ¿Cuántos sexenios podremos seguir tolerando cierto partido en el que milita el presidente Peña Nieto? ¿Cuántos años resistiremos de esta pesadilla de gobierno prianista? ¿Jamás habrá un cambio verdadero? ¿Más mexicanos serán asesinados en medio de esta guerra calderonista? Estas y muchas preguntas vendrán, tal vez sin contestar, en estos vídeos, en esta narrativa apartidista y poco formal, en esta reflexión al que he llamado de indignación nacional. Si sobrevivimos al gobierno de Peña Nieto, este jamás debe olvidarse para que no se vuelva a repetir. Si el próximo presidente de México es tolerante con la crítica y la sátira política, así como con los memes en diferentes redes sociales, entonces habrá libertad de prensa en el sentido estricto de la palabra, y este ensayo, así como este video, no será censurado. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Compártanlo y suscríbanse por favor. Hasta luego.